Bueno, nosotros tuvimos un solo encuentro, estadística 1, y en el primer encuentro habíamos definido lo que era estadística, habíamos definido la clasificación de los distintos tipos de estadística que había, que era estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es el tema de estadística 1 de esta materia, y la otra parte de la estadística inferencial es la que se ve después en estadística 2. Una es para, la primera, la que estamos viendo nosotros, estadística 1, es como para saber, a partir de un conjunto de datos que representa a una población o representa un relevamiento que se ha realizado, poder presentarlo y describirlo. Como yo siempre dije de la primera clase, hacer hablar al conjunto de datos, que nos diga algo, que podamos sacar promedios, que nos diga porcentajes, que nos vea si todos los resultados son parejos o hay mucha heterogeneidad o homogeneidad. Nosotros tenemos que con el conjunto de datos poder interpretarlo. Esa es la idea de esta materia en este cuatrimestre. Esa presentación de los datos descriptivos, seguimos dándole ingreso a los compañeros. Esa manera de presentar los datos la tenemos que hacer a través de tablas, cuadros que se permitan interpretar, y a través de gráficas o la forma de representación visual de los datos. Eso es lo que tenemos que aprender y que empezamos a charlar en la primera clase. Para llevarlo adelante, yo ya les anticipé que la forma más conveniente es utilizando una planilla de cálculo. La mayoría dijo que tenía acceso, tanto con algún equipo propio como lo que suministran ahí en el instituto en forma presencial, que vimos que teníamos una computadora en cada escritorio. Es importantísimo hablar de estadística y hablar de usar planilla de cálculo para hacer estadística. No obstante, se puede hacer con el Excel, que es la planilla de cálculo más conocida. También se puede hacer con la planilla de cálculo que ustedes tenían instalado ahí en el instituto, si llegan a tener otra vez que estar presente en esas computadoras. Y también se puede llegar a hacer algo de estadística, aunque con menores funciones, con la planilla de cálculo de Google, porque algunos, y más que yo doy clase en varios lugares, me dicen: yo tengo acceso a la planilla de cálculo de Google, y bueno, pero tiene muchas menos funciones, así que después también vamos a presentarlo en algún momento como ejemplo de uso. Bueno, vamos a empezar a compartir toda la computadora. Así vamos a ir viendo y repasando lo que tenemos. Ya somos 20 los asistentes, 19. Bien, ya estoy compartiendo, entonces voy a empezar a compartir la plataforma de estadística 1, que yo me imagino que ya ingresaron, porque si acá yo puse el link para ingresar a la charla, ya ingresaron. Tienen el material del bloque 1, introducción, que es lo que vimos en la primera charla. Ahora lo vamos a repasar muy rápido. Y después tienen el bloque 2 con los conceptos ya de cómo recopilar datos y empezar a trabajar con los datos. En breve voy a empezar a subir algunos Excel, y también se puede trabajar haciendo presentaciones de datos con información que ustedes mismos puedan o tengan la curiosidad de traer de su trabajo y compartir, ¿no? O de años anteriores, si lo pueden hacer, como para tener algunas información que sea más real a los trabajos que realizan. Bueno, entonces el punto de introducción que ya vimos, que ya lo presenté yo
en la primera charla, pero lo vamos a hacer muy rápido para ubicarnos porque pasó tiempo. Entonces nosotros vimos lo que era la estadística, que era un método, una herramienta, una ciencia que sirve para recopilar, presentar y caracterizar la información y que nos permite analizar y nos ayude a tomar decisiones. Como yo les decía que en estadística 1 lo estamos aplicando para estadística descriptiva, nosotros las primeras decisiones que podríamos estar tomando, los primeros análisis que vamos a hacer van a ser descriptivos sobre el conjunto de datos que tengamos, sobre la muestra que tengamos. Pero no podemos hacer inferencia o proyectar o aplicarle alguna estimación de qué podría pasar en el futuro o qué podría, y afirmarlo, digamos, o qué podría pasar sobre una población, si estamos trabajando con una muestra, porque solamente en esta parte, solamente estamos trabajando con los datos descriptivos del conjunto que tengamos o con los datos de la muestra. Entonces eso es lo que hemos definido, que a ustedes tienen que quedar claro. También vimos todas las etapas de un proceso de investigación, las ramas de la estadística, como yo les decía, que está en estos apuntes. Esto ya lo habíamos visto en la primera charla, solamente rápidamente yo entré ahora como para ubicarnos donde lo habíamos dejado y empezar a hablar sobre un poquito más estadística descriptiva. Les había dicho también en la primera clase que podíamos utilizar la base de datos de estadística de la nivel nacional, de la parte de seguridad y criminalística a nivel nacional, la base de datos, y eso se tiene con un Excel. Yo ya bajé un Excel para ir trabajando, acá lo abro, yo estoy cambiando de pantalla rápido, pero usando mi computadora, estoy abriendo un Excel, yo ya bajé una base de datos, hay varias, es bastante grande los datos, pero para siempre tener datos reales y del sector, bueno, mientras va abriendo me voy a otra pantalla y acá tenemos el otro apunte que son los conceptos generales de toma de datos. Y tan grande el Excel que por ahí me dice que no lo puedo ver. Después tendría que hacer un filtro y lo vamos a compartir. Bueno, dentro de los datos que hay que manejar, esto no sé si lo habíamos alcanzado a definir, lo podemos recordar con más detalle o rápidamente. Ustedes me dirán si ya lo habíamos definido. El concepto general de población, que es el conjunto total de lo que nosotros queremos estudiar. Hablamos de población porque manejamos como el conjunto de elementos, donde muchas veces la población es porque si estamos estudiando individuos es la población de los individuos, pero muchas veces el conjunto total pueden llegar a ser legajos, registros, listados, o sea que son unidades que en su totalidad se define como la población. Y creo que en el pizarrón, si esto yo ya lo había definido, lo había puesto que se simboliza con la letra N grande, con la letra N grande. Y luego cuando ese conjunto total de la población que uno lo tiene definido, saca una parte, una subpoblación, una parte de esa población total, se lo denomina como muestra, que es un subconjunto que va a ser lo que generalmente uno tiene acceso como para poder empezar a hacer análisis estadístico. Y eso lo simbolizábamos con una letra N chica para la muestra. Creo que lo habíamos mencionado esto, ¿no? Ustedes me estarán diciendo, si no, alguien que me diga. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Profe, Sí. ¿Alguien quiere opinar? está bien el repaso porque hay muchos alumnos que incluyo. Bueno. ¿Qué pasó? En la pantalla algo me pasó. Ahí está. Bueno, estamos con el repaso. Después ustedes pueden darle una lectura a los que son nuevos, a los que no estuvieron.
estos apuntes yo ya les mostré ahí en la plataforma MOOC, están en la parte introductoria conceptual del apunte 1 ya está puesta ahí, y este sería la segunda parte donde ya entramos también con conceptos pero más específico para manejar el conjunto de datos. Y cuando uno quiere manejar un conjunto de datos tiene que saber cuál es la población bajo estudio, tiene que saber la muestra cómo la tengo representada, y a partir de ahí después se agregan más información, donde tenemos los parámetros que van a ser los parámetros que me van a representar a la población, y los estadísticos, que es lo que yo calculo. El estadístico es el cálculo o la métrica que me va a describir a lo que quiero representar sobre la población o sobre el conjunto total. Esa es la definición del estadístico. Quería abrir el Excel pero tengo un problemita, ¿vale? Para mostrar papel. Entonces tenemos población, muestra, parámetro de la población y el estadístico. Ejemplo, si uno agarra y dice sobre el conjunto de ciudadanos residentes en la ciudad de Rosario, yo estoy definiendo a la población que estoy poniendo bajo estudio. Y después, si tengo una muestra de ciudadanos que viven en el barrio, no sé, vecinal Martín de Güemes, o vecinal Carlos Casado, es una submuestra donde le fui a preguntar sobre la percepción de seguridad o inseguridad que tiene en el barrio. La vecinal toma esos datos. Entonces esa muestra tenemos la opinión de un grupo de esa muestra, es de una vecinal, de una población, que estamos todos con la misma sensación de seguridad o inseguridad en la ciudad. ¿Se entiende? Esa es la población, yo defino el conjunto total, la muestra es una partecita donde yo me enfoco, que voy a tomar información para hacer un análisis de datos. Después, si sobre este estudio de la percepción de seguridad o inseguridad, yo quisiera saber la percepción de toda la ciudad de Rosario, y como no la tengo medida, no la tengo relevada, es imposible tenerla, es un parámetro de opinión, que le vamos a poner generalmente acá dice que se simboliza con una letra griega, pero no lo conozco, porque no le puedo preguntar a todos los rosarinos la percepción de seguridad o inseguridad. Pero sí con los datos que tomé de una muestra de algunos vecinos, y donde saco el estadístico, el cálculo estadístico, y me da la opinión de seguridad o inseguridad, y lo saco a partir de una muestra de un barrio, con algunos casos de un barrio, que después tendría que ver si está bien representado, etc. Ese estadístico es el que representa la muestra y que tiene que tener la misma característica de lo que yo defina de la población. ¿Se va entendiendo, no es cierto? Cualquier cosa me pueden interrumpir. Lo único que no, si hay alguien que dice estoy levantando la mano, escribí algo en el chat, yo no me estoy enterando. Otro compañero tiene que decir en el chat, le están haciendo una pregunta o me la lee. Porque de esta forma, cuando uno da clase así, yo estoy viendo la pantalla de mi computadora y no las otras solapas, como para ponernos de acuerdo y que ustedes me vayan diciendo. Entonces vamos dando definiciones al estudio estadístico que uno quiera llevar adelante. Y generalmente cuando yo le presento un informe estadístico a alguien, a alguna autoridad que me lo pida, o lo tenga que presentar a la comunidad o lo que sea, en el informe yo tengo que decir cuál es la población bajo estudio estadístico, tengo que definir cuál es la muestra que representa esa población, tengo que definir los parámetros poblacionales que uno está haciendo como investigación y los estadísticos a partir de la muestra que he calculado. Puedo tener uno o varios estadísticos, ¿no? Que son los cálculos que uno lleva adelante.
Luego esos estadísticos, esas características que yo estoy midiendo, pueden tomar distintas formas. Puede ser una medición que se llama variable, que puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Esto también creo que lo habíamos presentado en la primera clase. Las cualitativas pueden ser nominales, ordinales, que pueden estar en orden, o las cuantitativas pueden ser continuas o variables discretas. Eso también, saber qué tipo de medición, qué tipo de variable de interés yo estoy aplicando en mi estudio estadístico. O sea, en mi estudio estadístico defino la población, defino cómo la represento con una muestra, un subconjunto, defino los parámetros y el estadístico que voy a calcular, y ese estadístico que voy a calcular voy a decir, ¿es de una variable cuantitativa o es de una variable cualitativa? Que ahora lo vamos a ver con ejemplos. ¿Qué tipos de variables puedo llegar a tener? Acá tenemos el primero. Como ejemplo, vamos a empezar a definir población, muestra, variable y tipo de variable. Entonces lo pongo un poquito más grande para que, no, está bien, ahí, para que se lea bien ahí. Y decimos, el primer ejemplo, se requiere realizar un estudio para conocer la cantidad de hechos de abigeato en el último trimestre en la provincia de Santa Fe. Para ello se tomó una muestra de algunos establecimientos rurales de la provincia. Entonces eso hay que definirlo con los conceptos que hemos empezado a dar recién. Y entonces uno dice que la población son todos los establecimientos rurales de la provincia. Eso tiene que quedar claro porque yo estoy haciendo un estudio en la provincia de Santa Fe. Acá podríamos poner todos los establecimientos rurales de la provincia de Santa Fe, estaría bien, más que nada si esto después se presenta a nivel nacional, para saber de qué provincia, de algunos establecimientos rurales, sería la muestra, ¿no? Algunos establecimientos rurales. Entonces la población es el conjunto total, se define como todos los establecimientos rurales de la provincia. La muestra es el subconjunto, o sea, algunos establecimientos rurales. La variable, el número de hechos en el último trimestre que se produjeron en la provincia, en los establecimientos rurales, ¿no? Esa es la variable, el número de hechos. Es un número entero. Y entonces yo tengo que clasificar la variable y digo que el tipo de variable es cuantitativa discreta. ¿Por qué? Si me voy a la tabla anterior, eran números de hechos. O sea, tomo un valor numérico. Si tomo un valor numérico, acá en este cuadro, va por acá abajo. Si hubiese tomado un valor no numérico, que después vamos a ver un ejemplo, está acá arriba. Como es un número de hecho y ese valores, digamos, no continuos, sino que intermedios, números enteros, entonces la variable es discreta. En cambio, si fueran valores que toman valores continuos con coma, los valores serían la categoría continua. Entonces yo en el primer ejemplo de números de hechos en el último trimestre en la provincia de Santa Fe, de establecimientos rurales de la provincia, población, el conjunto total de establecimientos rurales de la provincia de Santa Fe, muestra algunos establecimientos rurales de la provincia de Santa Fe, variable, números de hechos en el último trimestre, y el tipo de variable es cuantitativa discreta. Es importante tenerlo aclarado que cuando yo quiero hacer un estudio estadístico, definirlo a esto, que va junto en el informe. ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo? Sí. Se me escucha cortado, se escucha cortado lo que dicen ustedes. ¿Alguien quería decir algo? ¿Estamos bien de conexión, sonido, todo? ¿O hay algún problema? ¿Estamos bien? Bueno, no, porque apareció un sonido, creí que me estaban preguntando algo. Bueno, entonces vuelvo al apunte.
¿Cómo? Algo bien. ¿Todo bien? No, porque escucho con interferencia, por eso no se escuchaba claro. Por eso. María del Carmen. María del Carmen. Ah, se le activa el sonido de María del Carmen. Está bien. El micrófono tenía problemas. Bueno, muy bien. Entonces dimos el primer ejemplo. Cualquier informe estadístico que yo tenga que elaborar, todavía no vimos ni cómo se hacen cálculos ni nada, a medida que vayamos avanzando. El primer elemento que yo tengo acá, que le estoy dando y lo estamos compartiendo con un ejemplo, es que yo tengo que definir la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. En un informe estadístico tienen que estar. Después hay cosas que acompañan a los gráficos, a los cuadros, que lo vamos a ir dando. Pero tengo que definir la población, la muestra, la variable y tipo de variable. No puedo entregar un informe estadístico y me digan, che, estos números, me decís que el promedio, el desvío, el porcentaje, qué sé yo, ¿y de qué son? ¿De qué población? ¿A qué representa? ¿Qué está estudiando? ¿Qué me diste? ¿Qué variable? ¿Qué tipo de variable? No, tiene que estar claro. Arranca un informe estadístico definiendo la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. En el ejemplo que yo acabo de dar recién es población, todos los establecimientos rurales de la provincia de Santa Fe. La muestra son algunos establecimientos rurales, la variable es número entero de los hechos en el trimestre y el tipo de variable que es cuantitativa porque es un número y es discreta porque el valor no está en forma continua. Ahora vamos a otro ejemplo, vamos al número 2. El número 2 dice, se requiere conocer la opinión de los ciudadanos de Argentina sobre el desempeño de los agentes de seguridad. Si el desempeño de los agentes de seguridad son excelentes, muy buenos, regular o malo. Para ello se seleccionan 1000 ciudadanos aleatorios de todo el país. Entonces, cuando vamos a definir esto, tenemos que decir población, todos los ciudadanos de Argentina, porque dice acá que quiere conocer el desempeño de todos. La muestra, 1000 ciudadanos, y acá yo le pongo n chica, que es la muestra que lo habíamos definido anteriormente, igual a 1000. La variable es la opinión sobre el desempeño de los agentes de seguridad, que sería, la variable es excelente, muy bueno, regular y malo. Si vamos acá arriba, no es número, es cualitativo, es no medible, tengo que estar acá. Y como teníamos el orden, que decía que era muy bueno, excelente, etc., es un valor cualitativo ordinal. Así que es lo que está puesto acá abajo. Tipo de variable cualitativo ordinal. Lo van entendiendo, son los primeros conocimientos para hacer un estudio de estadística que son necesarios definir. Yo voy a hacer un estudio estadístico, un informe, tengo que poner población, muestra, variable y el tipo de variable. ¿Alguna pregunta? Lo que antes llamábamos... ¿Lo que antes llamaban qué? El que antes... referencias. Que le poníamos. Referencias. Básicamente. Claro, serían las referencias, de dónde te basaste, de dónde sacaste. Claro, lo que pasa en general en un informe estadístico uno hace una introducción del estudio que va a presentar y luego tengo que empezar a darle los datos. O sea, este informe estadístico se basa en esta población bajo estudio, en esta muestra, en esta variable y en este tipo de variable. Después tendré la presentación de los datos, que ya lo veremos cómo, y la presentación de los datos también tiene varios condimentos que se tienen que informar como lo estamos haciendo ahora. Yo le estoy dando las herramientas para la elaboración de un informe estadístico, que tiene que estar completo, porque si uno no lo acompaña, no sabe de dónde salen los datos, qué me están representando, no le puedo sacar buenas conclusiones. Recordemos que la finalidad de esto es analizar, sacar conclusiones en este momento sobre la muestra, sobre los casos que yo tenga que estudiar y limitarnos, digamos, a esos temas, a este enunciado, digamos, ¿no? A ver si Martía. Acá yo abrí un Excel, creo que les voy a tratar de dejar como tarea que empiecen a bajar
el Excel de datos estadísticos reales que se sacan de la página web del Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Lo están viendo ahí el Excel, ¿no es cierto? Está filtrado este Excel. Ahora, como para manejar algunos datos más reales, voy a dar entrada a alguien que quiere entrar. De la página, después le voy a poner un acceso directo. La página nacional de seguridad. Después le voy a poner un acceso porque... Entonces uno demoró mucho en abrir, porque se acuerdan que hace un ratito que yo lo abrí, pero fíjense ustedes que a nivel de registro dice acá 312.846 registros, en una fila, ¿no? Que tengo acá, una fila. Y uno lo puede filtrar por departamentos, los códigos de delito, la frecuencia de víctimas, aquí lo que dice, víctimas masculinos, víctimas femeninos, las víctimas que no fueron identificadas con el género, cantidad de víctimas, 15 más 3 da total 18. Si yo quisiera hacer un estudio acá, homicidios dolosos, ciudad de Rosario, después el mes 1, 2, 3, 4, había que ver de qué fecha, ¿no? Del mes del año, no de un año. Con lo que dijimos recién, ¿me puede alguien definir la población, la variable y el tipo de variable? Y la muestra sería Rosario. La población, la muestra, la variable y el tipo de variable. ¿Alguien me lo puede llegar a definir? A ver si llega un poco lo que yo le quiero transmitir. Levante la mano alguien. La población. La variable. Empezamos, vamos en orden. Población, muestra, variable y tipo de variable. De a uno. Población Rosario, que eran. Sí, puede ser Rosario si el estudio iba a ser o departamento Rosario claro. Puede ser. Bien. La variable son las víctimas. Cantidad de víctimas, sí, que son 18 para el mes 1. Sí, homicidio doloso. Ese vale. ¿Y qué tipo de variable es? ¿Continua o discreta? Cualitativa. No. Cualitativa nominal. ¿Cómo me dijeron que no escuché bien? A ver. ¿Cualitativa? No, cuantitativa. ¿Continua o discreta? Cuantitativa. Perfecto. Son numéricos. ¿Continua o discreta? Discreta, porque si no tengo 18,5, perfecto, van entendiendo más o menos lo que yo, exactamente, son números enteros. Yo quiero ver si un poco lo que uno va explicando lo van interpretando. Perfecto, entonces vamos a ver más ejemplos, porque acá en el apunte tenemos ejemplos para los 4 casos. Entonces ahora vamos a ver otros casos. El ejemplo dice, se requiere estudiar el consumo mensual de nafta de los vehículos que se utiliza en la policía en la provincia de Santa Fe. Para ello se toman 200 vehículos aleatoriamente. Población, todos los vehículos policiales de la provincia. Muestra, 200 vehículos policiales de la provincia de Santa Fe. Variable, consumo mensual de nafta de vehículos policiales. Y el tipo de variable es cuantitativa continua, porque puede ser 20 litros, 20, y algo de litros, ¿se entiende? El tema de los recursos, yo he visto muchos informes a veces que tienen que rendir cuenta de los recursos y la optimización de los recursos y con los promedios de uso y los gastos de uso, etcétera, y en un informe que uno debe presentar, que tiene que elevar, en el informe definir la población, la muestra, la variable y los tipos de variables. Y el último caso, que debe ser el caso que falta, cualitativa nominal, vamos a ver de qué se trata. Se requiere conocer el tipo de arma de fuego, arma blanca, etcétera. O sea, acá no tenemos un orden, las armas pueden ser de cualquier orden, y no es un número, es el tipo de arma, es
cualitativa que se utilizaron en los hechos de violación altamente lesiva en la ciudad de Rosario en el año 2020. Para ello se selecciona relativamente el registro de 200 hechos de violación ocurridos en la ciudad de Rosario durante el año 2020. Población es el conjunto total, digamos, definido. Entonces lo ponemos acá, lo redactamos y decimos que la población es todos los hechos de violación ocurridos en la ciudad de Rosario en el año 2020. La muestra son los 200 registros que yo tomo para hacer el estudio, ocurrido en Rosario en el año 2020, con un N chiquita de 200. La variable es el tipo de arma y el tipo de variable es cualitativa nominal. ¿Estamos? Yo le quiero aclarar acá que cuando yo necesito procesar los datos, y tengo en este caso armas de fuego, armas blancas, etc., o en el caso anterior cuando decían que la opinión era excelente, muy buena, regular o mala, y lo voy a tratar estadísticamente a la variable cualitativa, sea cualitativa ordinal o la cualitativa nominal, es necesario ponerle un código cuando lo meto en la base de datos. Cuando yo le pongo acá en la base de datos en Excel, a ver si puedo ir, lo tengo acá, en la base de Excel, es necesario, acá no tengo ese tipo de variable, pero es necesario, si yo construyo una base de datos con información y la variable es cualitativa, puedo tener acá la variable que diga arma blanca y después luego le pongo código de arma 3, por ejemplo, ¿no? Porque puedo tener 10 tipos de armas distintas. ¿Para qué hago eso? Para después hacer algún cálculo, porque si pongo la palabra arma blanca, digamos, o arma de fuego, no puedo sacar promedio, porcentajes. Entonces después, o es difícil hacerlo. Para que me facilite hacer cálculo, se suele codificar, se suelen codificar las variables cualitativas. Como tarea, yo voy a poner el acceso, pero ustedes bajen datos de esta base de datos de delitos a nivel nacional. Si ustedes tienen alguna por su trabajo y la quieren compartir con datos reales, aunque sean datos más viejos, históricos, que no sean que se puedan mostrar, digamos, que lo podamos usar a nivel académico, también es bienvenido. Y si no, vamos a trabajar con estos datos, que son públicos y que están en la página web y que lo puede bajar cualquiera. ¿Qué vamos a hacer con estas bases de datos así, como yo lo estoy mostrando ahora? Vamos a hacer un informe estadístico. Hoy, si tuviéramos que hacer un informe estadístico, como recién en el ejemplo, lo que yo les voy transmitiendo como conocimiento es que me definan la población, que me definan la muestra, que me definan la variable y que me definan el tipo de variable. A medida que vayamos avanzando en las clases, después, en ese informe estadístico que ustedes van a tener que elaborar para ver si... y así van a aprobar. Recordemos que para aprobar la materia yo necesito que me hagan un informe estadístico libre, cada uno elija los datos y lo que va aprendiendo lo vaya armando, un informe donde va a tener que estar completo con estadística descriptiva, con gráficos, cuadros, como práctica, y después va a rendir un examen de algunos conceptos tipo verdadero o falso o alguna aclaración. Esa es la forma de la retroalimentación que va a tener la cátedra, como para decir que conocen la materia y que pueden cursar estadística 2. Así que como desde la segunda clase que hoy estamos en contacto y entre medio, donde yo voy en la plataforma, voy a subir el acceso directo para que ustedes puedan acceder a esta base de datos, tenemos que estar en contacto y donde puedan ir eligiendo variables, puedan ir eligiendo alguna información para elaborar. ¿Se entendió eso, no? Esto ya lo dije también en la primera clase, pero en cada clase lo voy repitiendo. Y no dejarlo para lo último, Si uno dice, bueno, ya accedo a esta información, la bajo, yo voy a trabajar con esto, lo que me vayan enseñando, ya voy definiendo la población, voy agregando, voy haciendo un informe. El informe lo pueden hacer después en Word, porque es más prolijo la forma de presentar, o en PowerPoint, o alguna forma que quede
que también le agreguen un poco de calidad a la presentación, porque si no en el Excel lo pueden poner así en otra hoja y van a poner como esto que estamos poniendo acá, cuadro medio, una tabla, y no es lindo la presentación de esta manera, digamos que queda así nada más, en esta segunda hoja. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Perfecto. ¿Y después qué tenemos acá? Ya definimos entonces población, muestra, variable, el tipo de variable. Acá nos da una clasificación del tipo de estudio. Cuando uno va a hacer una investigación estadística, uno va a hacer estamos planificando, porque nos estamos ubicando acá arriba en la planificación, donde yo ya definí las variables, definí la población, la muestra, el tipo de variable que voy a utilizar. Dentro de este tipo de estudio hay esta clasificación, donde yo puedo decir que la información que voy a trabajar, la información que tengo relevada para trabajar, puede ser clasificación de información primaria o información secundaria. La información primaria es la que produce, la que uno mismo produce o el equipo que esté trabajando la tiene que producir a esa información, la tiene que generar a esa información. Ejemplo, voy a hacer una encuesta, entonces el trabajo de hacer la encuesta y tener opiniones para hacer una encuesta, eso es un tipo de estudio primario, con fuente de información primaria. Si yo voy a conseguir información que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Instituto Provincial de Estadística y Censo, algún organismo público donde ellos hicieron el estudio primario y lo facilitan para que uno lo complemente en el estudio estadístico, entonces esa fuente de información se llama secundaria, o sea que está producida por terceros. También pueden ser privados que lo hayan hecho los terceros, ¿no? Hay veces hay estudios de sociales y lo organiza una consultora internacional como se llama Gallup, que está en todos los países del mundo y hace estudios sociales. Hay veces que es contratado para hacer la encuesta al Banco Mundial o a algún organismo mundial, etcétera. Entonces la encuesta de Gallup yo la puedo utilizar cuando vino a la Argentina y estuvo midiendo en la Argentina algunas características. Entonces esas encuestas privadas son secundarias. Por supuesto tengo que referenciarla y la tengo que integrar en mi informe estadístico. Sí. Profesor, una pregunta. Nosotros trabajamos con acta de Sí, procedimiento y producción con primaria. denuncias. Sí, la está produciendo, ustedes están Primaria, generando los datos. perfecto. La tendrán archivada en registro, generarán una base de datos, la producen ustedes. Si ustedes, la base de datos de ustedes, quieren hacer un informe estadístico, y por ejemplo en este periodo del primer semestre del año 2022 quieren sacar un informe estadístico con esos registros que ustedes mismos producen, pero lo van a acompañar con datos de niveles socioeconómicos, niveles de desocupación, que lo produce el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces, el tipo de estudio de ustedes va a ser producción primaria de datos, que son los registros, más producción con datos secundarios provistos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir, la ciudad de Rosario tiene características sociodemográficas, niveles socioeconómicos, grupos de edades, grupos, etcétera, más los registros que yo llevo y puedo hacer un informe completo, digamos, en el tipo de estudio. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, después esos estudios primarios que vos tenés los registros y que los vais llenando, pueden ser estudios experimentales o estudios observacionales.
Los experimentales son los que tienen como, los que se van a someter bajo algún tratamiento de preguntas. Y los observacionales son los que no le ponemos ningún factor de investigación, digamos, y solamente se relevan y se toman datos. Los experimentales son como, por ejemplo, vamos con una cámara Gesell y vamos a hacer un experimento donde a ver cómo reaccionan cuando le disparamos con una pistola, a ver qué reacción tienen, supónganse, ¿no? Entonces, y tomamos los datos. O sea, lo ponemos bajo algún hecho y le tomamos los datos. Una pistola que esté vacía, con una experimentación controlable. Vemos los hechos y tomamos los datos. Eso sería experimental. O hacemos una prueba de producto, o hacemos o lo hacemos que miren una película. Entonces, estamos ahí bajo un estudio experimental. Ahora, si solamente son relevamientos de datos, lo notamos en un registro, es un estudio observacional. Yo no le agrego ningún elemento para que me den datos. Hay veces que los estudios se han llamado de focus group, uno busca grupo de gente, lo sientan y le da una prueba, ¿no? Probá esto, probá lo otro. Y le da sí. Profesor, es una pregunta porque por ahí es con la realidad con la que uno se maneja. Por ejemplo, en una denuncia y en un acto de procedimiento, más en la denuncia, sí, donde se hacen preguntas, que de esas preguntas que uno saca, sí, los datos para completar la planilla. Puntualmente la que usted mostró, claro, la sacan en base a lo que nosotros le mandamos, la del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es observacional. Eso, como uno hace preguntas. Sí, es un estudio de producción primaria observacional. Ahora, si vos suponete, genial, juntás a gente, ¿no? y le pasás un video de cómo actúan en defensa personal, y le das, entonces vos o le pasás algo, digamos, que influya en su respuesta, entonces eso es experimental, porque con un grupo vos le das algo para que influya en la respuesta, al otro grupo no le das nada, a otro grupo le mostrás con otras condiciones combinadas, entonces ahí estás haciendo un experimento. En cambio, los registros que vos me mostrás, donde son hechos que pasan y lo van registrando y lo van acumulando y pasa a una estadística nacional, como vos me dijiste, son producción primaria observacional. Pero hay veces que uno dice, vamos a investigar bajo variables controlables con algunos niveles para saber la respuesta que hay, y eso se llama estudios experimentales. Por ahí se me complica un poco imaginármelo en sus especialidades, ¿no? Pero por ejemplo en la industria de probar productos, en marketing, a veces le dicen probar el producto y llena una planilla. A otro grupo le pasan una publicidad, probar el producto, y en la publicidad recibieron información y llenan una planilla. Y hay otros que le pasan la publicidad y le dicen qué conocer del producto y llenar una planilla. Entonces eso es experimental, ¿se entiende, no? Porque lo voy tomando los datos bajo distintas condiciones. En seguridad se puede hacer también así, trabajar con grupos y con experimentos. Pero bueno, hay que diseñarlo, hay gente que trabaja en diseñar esas distintas condiciones. Yo di más el ejemplo de hacer uso del arma de fuego. Bueno, y después tenemos la producción de datos secundarios, que es lo que ya existe de estadística a niveles socioeconómicos, niveles hay alguna estadística psicográfica también, porque también están los institutos de psicología social que publican información estadística, que hacen relevamientos anuales. Entonces, con los datos de psicográficos, con los datos a niveles socioeconómicos, con los datos observacionales que yo tengo, se puede juntar y hacer un buen mapa descriptivo de qué está pasando con los estudios del delito o lo que quieran estudiar. Entonces estamos agregando acá un elemento más para hacer el informe. Si yo hago un informe, un elemento más para ver qué tipo de fuente intervienen en este informe. Y acá tengo los ejemplos que podemos leer, para que ustedes también siempre tengan de ejemplo.
para llevar adelante. Entonces tenemos un estudio experimental, fuente primaria de información, se diseña un experimento para determinar si un nuevo químico, fíjense en el ejemplo acá, un nuevo químico, es eficiente a la hora de hacer los revenidos. Se sabe además que la temperatura que realiza la pericia puede afectar la calidad del resultado. Se toma entonces una N armas de fuego idénticas, se liman sus numeraciones bajo idénticas condiciones y se prueban los químicos de distintas temperaturas en una prueba controlada de laboratorio para garantizar que no haya otras variables influyendo sobre el proceso. Entonces, esto es un estudio experimental bien específico para el sector de ustedes. Un estudio observacional, una fuente primaria de información, es una encuesta, como yo ya había anticipado, la encuesta de victimización. Son estudios observacionales donde el equipo de investigación revela la información sin intervenir, observándolo en forma pasiva. Se identifica el conjunto de individuos a relevar, se le hace una serie de preguntas sobre la experiencia de víctimas, sensaciones de seguridad, actividades de denuncia, etc. Eso es un estudio observacional. Y un estudio a partir de fuentes secundarias de información, como yo les había anticipado antes, las estadísticas policiales, que surgen a partir de fuentes secundarias de información, los llamados registros administrativos, a diferencia de casos anteriores. Para estas situaciones de información que se utilizan no se tiene origen en las necesidades de información estadística, sino que estas provienen del Estado, o sea, lo que ya está procesado por el Estado. Yo creo que ya lo había anticipado, me faltaba un ejemplo de esto, ¿no? De experimental, pero yo ya me había anticipado a darle esta definición. ¿Estamos hasta acá? Los elementos para hacer un estudio estadístico. Bien, entonces seguimos agregando. ¿Qué otras cosas dentro de esta planificación para hacer un informe estadístico? Y otras cosas en el tipo de estudio que sea transversal el tipo de estudio o longitudinal. Transversal que se realiza una única medición, o sea que como se congela el tiempo, digamos, se pone en un conjunto total y se congela el tiempo y empezamos a analizar. En un conjunto total empezamos a analizar cuántos son los delitos, de qué tipo son, y eso es transversal. Longitudinal, cuando se realizan varias mediciones a través del tiempo. Cuando yo diga, bueno, yo tengo los datos ahora de mayo, tengo los datos de abril, tengo los datos de marzo, tengo los datos de febrero, enero, etc. Entonces ya eso es longitudinal, puedo comparar a través del tiempo. Si yo no lo hago a través del tiempo, lo manejo todo junto, sería transversal. Entonces, mi informe estadístico, que tengo que definir la población, tengo que definir la muestra, tengo que definir la variable, tengo que definir qué tipo de variable, tengo que definir si la fuente de información es primaria o secundaria, y si es experimental o observacional. Tengo que ahora definir en mi informe si el conjunto de datos es transversal o es longitudinal a través del tiempo. Así le voy dando mayor calidad al informe estadístico para presentar a las autoridades que yo tenga que elevar. No creo que necesitemos mayores aclaraciones, no obstante acá hay una placa. ¿Se puede repetir esa secuencia de pasos? Bueno, es lo que vamos aprendiendo. Yo tengo un estudio estadístico, tengo que definir la población, tengo que definir la muestra o el subconjunto de la población que voy a estudiar, tengo que definir la variable que voy a medir, si es cuantitativa, cualitativa, etc. El tipo de variable, la variable que la enuncio, el tipo de variable, si es cuantitativa, cualitativa, las cuantitativas si son discreta, continua. Tengo que definir, como está puesto acá, la fuente de información, si es primaria o secundaria, y la primaria si es experimental o observacional. Tengo que definir si el estudio es un conjunto total, o sea que es transversal, o si es a través del tiempo,
si es longitudinal. Eso es para que mi informe estadístico tenga una calidad en la presentación y yo sepa bien la fuente, de dónde viene, qué representa, qué estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo, si en forma conjunto o a través del tiempo. Es para darle... Sí. Profesor, no sé qué estaba hablando mi Pregunten. compañero. A ver, voy acá a la plataforma, así veo las caras Sí, no. antes de ver los ejemplos. Mi duda es, Sí. por ejemplo, en el estudio longitudinal, porque acá dice de que habla del ejemplo de Sí. Pérez, que se repite cada 2 meses. Cuando uno hace una comparación de un mes con el otro Sí. en cuanto a los delitos, eso, o por ahí comparar un primer Claro. semestre con un segundo semestre. Exactamente, Sería exactamente. longitudinal el estudio. Transversal es cuando yo tomo en un solo conjunto todo. Incluso suponete que tenga varios años y yo quiero ponerlo en varios años todo junto y presentar la estadística acumulada. Es un estudio transversal. Ahora, si yo lo quiero presentar mostrando en función del tiempo, es un estudio longitudinal. Voy viendo la evolución que puede ser en los años, en los meses, en los semestres, puede ser en los días. Y ahí está entonces el ejemplo que yo estoy mostrando acá. Es importante que los informes estadísticos yo defina todo esto. Más que nada, yo presento, es un informe de caso, de papapín, papapá, vos me describís el caso, que va a ser representado con una población, que se estudió bajo una población, esa población se representa con una muestra, la muestra se va a medir con tal variable, la variable es discreta o continua del tipo de variable, se va a hacer con una fuente de datos primaria, se va a completar la descripción con datos secundarios y el estudio se va a hacer de tipo longitudinal presentándolo en los periodos del primer semestre, presentándolo en forma mensual en el periodo del primer semestre. Entonces yo le voy dando una calidad al informe de estudio donde voy contando qué me representa eso. ¿Había alguna otra pregunta más? A ver. Creo que había más de uno, ¿no? Que quería preguntar. Bueno, entonces lo que vamos teniendo hasta ahora, y que ya vimos este ejemplo, es la forma de lo que voy definiendo en un informe estadístico. Y yo les voy dejando la tareita que si van manejando un conjunto de datos para hacer un informe, que lo tienen que hacer porque están aprendiendo, y yo necesito ver cómo ustedes van a elaborar un informe, no vayan, esto que van aprendiendo, vayan presentando un informe. Incluso el año pasado, cuando yo estaba con el grupo que ya había hecho Estadística 1, a la próxima clase me empezaron a decir, yo le comparto, profesor, y le compartieron la pantalla y me mostraron que pusieron, voy a hacer un estudio, con errores, no importa, porque lo están empezando a elaborar. Y si está perfecto, perfecto, mejor. Y con errores no hay problema, porque vamos intercambiando, ustedes le pueden mostrar también a otro compañero, y van poniendo la introducción, el título, la introducción, después la población, y me van consultando si está bien o no, porque yo sé que al principio lo van a hacer 4 o 5 nada más, o 1. Y después cuando pasen varias semanas ya va a ver, son 20 y pico, ya lo van a tener el 50%, y cuando están terminando el cuatrimestre lo van a hacer casi todo. Entonces me van compartiendo y lo van haciendo en Word y me van mostrando la población y ya lo van definiendo, donde yo le estoy transmitiendo el concepto, lo tienen fresco y ustedes lo van elaborando y le van dando forma. Y me van poniendo todo población, todo. Así que seguimos acá con los ejemplos. Ya estamos redondeando la primera, la segunda clase. Y acá también agregas conceptos de tipos de estudios. Más conceptos de tipo de estudio. Donde según el número de unidades que se incorporan, puede ser un tipo censal, como que se relevó todo, tengo el total de los registros, o puede ser un tipo de estudio muestral, donde estoy trabajando con una muestra
que representa al conjunto total. O sea que acá está la particularidad, porque yo al principio le empecé a decir que me tienen que definir la población y después me tienen que definir la muestra. Si el tipo de estudio es censal, que el relevamiento es total, porque tengo una base de datos en el total, entonces no hay muestra. No sé si lo entienden a esto. Si en cambio sobre el conjunto total yo voy a trabajar con un subconjunto, entonces el tipo de estudio es muestral, voy a trabajar con una muestra que representa a la población. Aunque acá dice que las razones de la muestra es justificado porque es más rápido, más práctico, menos costoso, puedo equivocarme menos, tengo la posibilidad de manipular los registros, verlos, porque trabajo con un subconjunto que con el total. Hoy con las bases de datos, como recién la que tuve como 10 minutos para que me abra un Excel de 300.000, no sé cuántos registros había ahí, y que demoró en abrirse, hoy con las bases de datos muchos informes estadísticos son censales, digamos, ¿no? Los muestrales son los que cuando uno hace una encuesta para hacer opinión, cuando uno va a decir por alguna cuestión sobre la base total a sacar un subgrupo para poder trabajarlo de forma muestral, justificado por alguna razón. ¿Ustedes qué piensan en función del trabajo diario? Recién Patricia hoy hiciste un comentario, yo tengo los datos, pero ¿qué piensan? ¿Trabajarían con el conjunto total de todos los registros? Supónganse cuando utilizan la estadística, ¿trabajan con el conjunto total o pueden trabajar con muestras? Nosotros trabajamos con o sea que todo el sería un conjunto. informe estadístico llamado censal, porque ¿estamos? Censal. En cambio, Que no tenemos para hacer una muestra representativa por las características que hay, es departamental. Y tenemos una ciudad claro, y varios pueblos. Y no tenemos manera de ser representativa con los pueblos. Sería, no sería, digamos, decir que hay 20 hechos acá en la ciudad y hay otros 2 hechos en los pueblos, por decir, no decir que 22 dividido 2 es 11 y 11 hechos no pasan en los pueblos. No habría está manera que bien. sea No, por eso, trabajan con el conjunto total. Y no, lo que se puede trabajar en muestra es cuando uno dice, bueno, de a lo mejor si quiero hacer un seguimiento a gente que ha sufrido un delito y le voy a hacer lo voy a entrevistar posteriormente, a lo mejor puedo hacer una muestra para hacer un estudio en particular que alguien entonces puedo hacer una muestra y ahí sería el estudio muestral, pero yo esto es que te hago participar y te agradezco, Patricia, un poco con los datos reales y todo, poder llegar a decir en el informe que tenga todos los elementos que a mí me describa qué tipo de informe y estudio estadístico estoy haciendo. Si un estudio... Nosotros, por ejemplo, para delitos contra la propiedad utilizamos un muestreo, porque se utiliza el de la ciudad de Villa Constitución, que es donde hay más variables para analizar y uno puede ir haciendo una evolución, una comparación, porque es por ahí donde nos aporta más datos. Y es más, y aparte más visible, porque tenés zonas, tenés para hacer un trabajo más minucioso y que sea de mejor utilidad. Quizás en un pueblo donde puede pasar eventualmente. Está bien. Bueno, lo que no hay relevamiento con el otro grupo que estábamos charlando, en los datos así de delitos y todo, no hay estadística combinada con algunas medidas que a veces toman los gobiernos. Por ejemplo, cuando se empezaron a incorporar cámaras de seguridad en fechas y ver en un estudio temporal antes y después del uso de las cámaras, de incorporarse las cámaras, si hubo un efecto de disminución o no del delito, ¿no? Porque sí hay un informe una vez que se hizo en el Tigre, en provincia de Buenos Aires, en el Tigre, que en tanto alardean del uso de las cámaras y la cantidad de delito y todo. Entonces
Yo lo estaba usando de ejemplo con el otro grupo para cuando ya empiezan a conocer métodos estadísticos, para ver si hay diferencia estadística entre antes y después del uso de cámaras, o cuando aplican algún método de prevención en el patrullaje, cuando hay corredores, etcétera, que han definido el antes y después, cuál es el efecto en los delitos, ¿no? Y hay algunas... Yo calculo que Bueno, esa estadística acá de Rosario y Santa Fe no la he visto, no he podido comparar para analizar y sacar conclusiones si se llegaran a tener. La que está y que se baja de internet era el Tigre, que alardean del uso de cámaras y corredores. Yo le decía lo del observatorio, especulo yo, porque tienen acceso a los datos del MPA y del 911, más los datos que nosotros le mandamos, porque aparte lo cotejan. Ellos están continuamente viendo qué datos le Yo lo que mandamos. quiero decir es, por ejemplo, acá tenemos víctimas MPA, calculo que son los que más claro. tienen. Supóngase, acá tenemos víctimas por mes, ¿no? Y entonces supóngase que esto fuera en un lugar y uno dice, bueno, a partir del mes 7 empezaron a funcionar las cámaras. A partir del mes 7. Entonces, a partir de este renglón empezaron a funcionar las cámaras. ¿Hay un cambio en este conjunto de datos con respecto a lo que venían antes? O sea, eso es lo que no tengo en las bases de datos, delitos con algunos hechos de prevención o de aplicación para prevenir el delito. Si en las intendencias por hacer tal cosa produjo algún efecto positivo. En provincia de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en el Tigre... ¿Cómo sacan esa estadística? ¿Perdón? Esa estadística sé cómo se sacan, porque es la información que nos piden a nosotros en forma departamental por la nación. Se mandan en forma mensual y es a nivel departamento. Tiene una desagregación general para todo el país, o sea que hay un montón de datos que se pierden porque buscaron parámetros para poder comparar en todo el territorio. Y es únicamente de hechos consumados, excepto, bueno, en el caso de las tentativas estas de homicidio, sí, pero en los hechos de delito contra la propiedad son básicamente los consumados los que analizan más. Y de los delitos contra las personas se abocan más al tema de género. Tiene una desagregación enorme con respecto a la identidad de género. Del resto de las cosas muy pocos datos se aportan. No se ve que no les interés para preguntarnos a nosotros. Sé que la justicia también lleva estadísticas similares a estas. Yo calculo que con ellos lo deben complementar, pero no está para el tema de la prevención. Está ya todo para hechos consumados. Claro. No es la animosidad que tiene, la intencionalidad que tiene el informe. Por eso son criterios diferentes. No, yo que el informe del Tigre era, bueno, en el Tigre se invirtieron 140 millones de pesos en tecnología. Bueno, esos 140 millones generó un efecto antes y después. Estadísticamente nos tendrían que dar la respuesta. O los 140 millones de pesos se gastaron. Sí. Esa sería la respuesta que uno busca con la estadística, ¿no? Si fue efectivo o no la tecnología en el ayudo de la prevención. ¿Bajó el delito o no bajó? Es que esa es la cuestión de supervisar que hablábamos en las materias anteriores. De ir haciendo una supervisación y viendo qué está dando efectividad y qué no, y en qué replantearse. Pero bueno. Claro, porque si no después te dicen, invertimos 140 millones, está así, está así. Y nosotros, en la materia, le vamos a decir si estéticamente está bien, hizo efecto o no hizo efecto. Y sí, nosotros le brindamos las herramientas después, bueno, ellos sabrán cómo dirigir y redireccionar lo que uno les ofrece con los parámetros que ellos piden, básicamente. Porque esas estadísticas las piden ellos. No las podemos armar con criterios nuestros, que vos decís, vos observás esto y podés
incorporar una variable. Tenés que ajustarte a lo que ellos te piden. Lo que ellos no te piden no existe. Muy bien. Básicamente es eso. Lo que uno puede observar cuando lo haces. Te das cuenta que hay datos que no van a quedar nunca reflejados. Muy bien. Entonces, en esta segunda clase llegamos hasta las definiciones de los elementos que tienen que integrar en un informe estadístico, donde tengo que definir si es población, si ahí trabajamos con muestras, las variables, si es a través del tiempo, si utilizamos producción primaria, que es fuente propia, si utilizamos fuente secundaria. Y esto que yo les quiero dejar en esta clase, donde ustedes tienen que empezar a elaborar un informe estadístico y a empezar a hacer un esqueleto del informe, porque hoy conocemos estos primeros pasos nada más, empezar a poner estos títulos, si ya se van a volcar con algunos datos, van a elegir algunos datos, y pueden elegir con la base de datos de estadística del delito a nivel nacional. Como nos vamos a ver dentro de 15 días, por este medio o a lo mejor presencial, yo creo que va a seguir así, la idea es que ustedes ya me empiecen a decir que empezaron a darle forma a algún informe, porque es obligatorio en la cátedra elaborar un informe estadístico, tienen que saber hacerlo, y yo le voy contándole paso a paso, y además yo en la plataforma le voy a subir el Excel con los datos, o le voy a subir el acceso de la página web de Estadística Nacional, así todo el mundo lo tiene y lo pueden bajar de ahí, y algunos ejemplos de informe estadístico ya realizados también, para que tengan alguna idea de cómo se pueden empezar a armar. Algunos ejemplos también los voy a estar subiendo. Entonces mi trabajo en estos 15 días es darle fuente de información y modelos de informe. Y ya también les voy agregando material de los próximos bloques que se van a agregar. El uso del Excel, acordémonos, el uso del Excel, de estar familiarizado. El que no se deja mucho en el uso del Excel, después también pueden ir diciendo si lo van aprendiendo o no, como hay un material que lo voy a subir también de estadística con el Excel, así también para que ya lo voy a ir anticipando para que se vayan familiarizando. Entonces en el trabajito que van a ir haciendo en el Word, donde el día de mañana si tienen que en el Word poner un gráfico, seguramente el gráfico lo van a hacer en el Excel, después lo copian y lo pegan en el Word para hacer un buen informe estadístico. Listo, señores, alumnos, alumnas, ¿alguna pregunta, comentario? Si no sabe, no contesta. Nos veremos la próxima. Esto está grabado también, porque si hay algún compañero que no pudo completar o no pudo hacer su totalidad o no pudo asistir, también en estos 15 días lo voy a subir a la clase de hoy del 21 del 9, que se está grabando. Y ahora ya la voy a interrumpir la grabación. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? Finales en estos últimos minutos. ¿Está todo ok? Bien, damos por terminado. Ok. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe.